Hola, buenas tardes a todos. Bienvenidos una vez más al análisis de los mercados. Tenemos las bolsas bajando. Hoy es el primer día de la semana para Estados Unidos. En Europa ya cotizamos ayer, pero la jornada está siendo de momento negativa. Venimos de unas subidas muy importantes en las bolsas en las últimas semanas. Fijaros el avance que ha tenido el S&P 500 desde que rompió esta línea roja, la consolidó y todo este último avance que hemos tenido en las últimas semanas. Es normal que se frene, ya lo dijimos la semana pasada, que en algún momento tendría que entrar un parón y un movimiento correctivo o lateral. En este caso no creo que vaya a haber mucha bajada, pero sí que una pausa, un estancamiento en estos niveles. Y eso pues haría que, bueno, que se frenase un poquito el mercado de acciones y que quizás algo de ese impulso pueda pasar al mercado de criptomonedas, en concreto a Bitcoin, porque parece que están mejorando las cosas. Es decir, hasta ahora hemos tenido vientos favorables en la bolsa. Puede que estemos en una zona en la que algunos inversores estén tomando algún beneficio, entonces el precio se frena un poco y no haya tanto entusiasmo por comprar acciones. Y es verdad que justo está pasando lo contrario en el mercado de criptomonedas. Hemos estado en una fase en la que ha habido muchas noticias negativas, mucho miedo, y empieza a haber ahora alguna noticia positiva, alguna noticia que puede impulsar al mercado, y ese dinero que puede que esté saliendo en parte tomando beneficios de las bolsas se centre en las próximas semanas quizás en Bitcoin, mientras las bolsas consolidan en esta zona, ¿no? O sea que puede que tengamos en los próximos meses este tipo de comportamiento. Cuando las bolsas suban, Bitcoin no sube, se toman beneficios en la bolsa y Bitcoin sube aprovechando ese parón, ¿no? Y luego pues el dinero vuelve otra vez a las bolsas y así, ¿no? Continuamente. Seguramente estaremos en una situación de ese estilo. Bien, como digo, cayendo las bolsas, como veis, caída del S&P 500. No creo que tenga mucho potencial de bajar mucho. Tiene un soporte aquí en la zona de los 4.320. Yo creo que como mucho esa zona. El Dow Jones también bajando y tiene la línea amarilla como soporte. Una línea que en teoría es bastante sólida. Podrían hacer un amago de perderla porque ya sabéis cómo funcionan los mercados. Algún día un poco de susto para que la gente venda, ¿no? Y luego inmediatamente seguramente o recuperarla en ese mismo día o al día siguiente, que suele ser lo típico. Pero en principio, ya digo, no veo caídas muy graves ni muy grandes y seguro que tendremos altibajos en las próximas jornadas. El DAX alemán viene de máximos históricos, ha caído estos dos últimos días, tanto ayer como hoy, empieza la semana en negativo también. Y el Nasdaq, que había sido uno de los índices que se había comportado más fuerte en las últimas semanas y meses incluso, pues también con corrección en el día de hoy y también podría tener una caída hacia el soporte que tiene en la zona de 13.186 en las próximas semanas. Una caída que no creo que sea muy profunda ni muy rápida, seguramente andará con altibajos. Mañana igual sube la bolsa otra vez, al día siguiente otra vez baja. Poco a poco irá bajando, pero en plan goteo a la baja, con algún día subiendo, algún día bajando. Y ya digo, un poco enfriándose los ánimos alcistas que venían estas últimas semanas. Pero no creo que sea nada grave, ni mucho menos, más bien una pausa para seguir subiendo. Bitcoin ha tocado la línea de tendencia bajista, como vemos aquí. Todavía no la ha roto, se ha ido un poquito para atrás en el día de hoy después de haber tocado esa resistencia, pero está muy cerca de poder hacerlo y a nada que entren un poquito de compras en esa zona, se puede disparar rápidamente, porque en cuanto supere esa línea entrarán prisas por comprar y eso es lo que hace que suban los precios, las prisas por comprar, ¿no? Así como las prisas por vender es lo que hace que bajan los precios, aquí estaríamos en este caso las prisas por comprar rompiendo esa resistencia. Vamos a pasar primero a analizar las acciones que ayer no pudimos analizar porque veníamos de un mercado festivo en Estados Unidos, solo teníamos Europa abierto, miramos lo que estaba haciendo Volkswagen y hoy ya vamos a analizar todas las demás que cotizan en Estados Unidos. Como veis, bueno, el gráfico evidentemente os lo comento siempre, es de la plataforma XStation, que es la plataforma de XTB, que es el broker recomendado para hacer operaciones en mercados tradicionales por si alguno quiere operar en este tipo de mercados. Amazon, pues ya veis que prácticamente está repitiendo, el viernes no cerró muy bien y hoy pues está con ese comportamiento un poco tranquilo, pero en plan correctivo, en el sentido de que se ha frenado en esa zona, llevamos como casi 2 semanas en esos niveles y no parece que se vaya a ir de esa zona durante las próximas semanas. Va a estar ahí o corrigiendo quizás un poquito,
consolidando toda la subida que lleva en todo este tiempo, ¿no? Apple, parecido, ¿no? Está subiendo un poquito, pero también, como veis, se ha estancado un poco estos últimos días y parece que podría haber una corrección. Intel también corrección muy fuerte en el día de hoy, envolviendo las dos últimas velas a la baja y posiblemente caiga en principio hasta la zona posiblemente de los 32,5 y no descartaría incluso la vuelta a los 31,27 después de esta subida vertical que ha tenido. Eso sería una buena zona para volver a retomar posiciones seguramente. Tesla alcanzando el objetivo que habíamos comentado de 266, está en 264,39 y el máximo del día ha sido 266,67, o sea que justo el precio que decíamos que era la resistencia o el objetivo, y a partir de aquí pues sí que podría entrar alguna corrección y quizás cerrar este hueco que nos dejó en el gráfico en la parte de los 236. AMD también decíamos que posiblemente tenía que cerrar ese hueco que tiene en el gráfico, todavía no lo está cerrando, pero está cerca de entrar en ese hueco. En cuanto pierda la zona de los 115,80, pues entrará en ese hueco y empezará a rellenarlo. Es factible que pueda ir hacia la zona de 108 o incluso un poquito por debajo hasta 106 incluso. American Water ha abierto con un descenso importante, ha tocado en la apertura, bueno, incluso ha estado por debajo de los 142,87 y sin embargo a estas horas de cotización está subiendo y está en 148,13, así que un comportamiento un tanto extraño con esa apertura tan negativa y luego esa recuperación fulgurante. Alibaba, que rompió la semana pasada la línea de tendencia bajista, bueno, las dos que teníamos dibujada, pero sobre todo esta que viene desde este máximo que nos marcó en enero, está retrocediendo a buscar apoyo en esa zona, en esas líneas, y bueno, está bien, es un comportamiento normal y es un comportamiento sano, porque así pues el precio no está demasiado inflado, ¿no? En el corto plazo, la subida ha sido una buena subida, pero está retrocediendo para coger un poco de impulso, así que está bastante bien este comportamiento. Globant pues se ha estancado en esa parte también de máximos de estas últimas semanas y posiblemente siga ahí o corrigiendo incluso algo en las próximas semanas y meses. No esperamos que rompa ese máximo, posiblemente hasta dentro de más de un mes, ese máximo que tiene en 188, y durante ese tiempo, durante ese mes, posiblemente ande oscilando entre la zona de los 172 y esta zona de 185 más o menos, hasta que pues eso, consolide suficiente tiempo como para romper esa resistencia e ir a niveles superiores. Airbnb también alcanzó los 126, que era el objetivo que marcábamos en el corto plazo, y nos quedábamos con la duda de si iba a ser capaz de superar ese nivel para ir hacia el siguiente objetivo o iba a corregir. Y más bien, viendo lo que están haciendo los índices, yo me decanto más por una pequeña corrección que le puede llevar hacia la zona de los 117,5 aproximadamente. Didi está bajando en el día de hoy, pero ha abierto más en negativo y está recuperando un poquito en estos momentos. Tampoco sería malo una corrección estilo de la que está haciendo Alibaba y caer a la zona de 390. No sería malo para tomar un poco de impulso y un poco de respiro, porque va a una subida muy vertical y cuando tenemos subidas tan verticales siempre te queda la duda de que en algún momento va a venir una corrección importante, así que es mejor ir haciendo escalones y que no te venga la corrección luego muy arriba y sea un descalabro brutal, ¿no? En el caso de Meta, pues ya veis, sigue alcista. En el día de hoy está repitiendo el cierre del viernes. Entre el viernes y hoy no han sido buenos días para la cotización, pero bueno, se mantiene prácticamente en los máximos del año y no parece que tenga intención de corregir de momento. Roblox no termina de arrancar, no termina de romper esta resistencia que tenemos en la zona de los 42,40 aproximadamente para cerrar este hueco de aquí definitivamente e irse hasta la zona de 46, que es lo que pensamos que puede hacer en el medio plazo, pero teniendo en cuenta que el mercado se podría entrar en una pequeña fase de consolidación, corrección, pues lo tiene un poco más complicado en estos días. Google, que tiene un aspecto técnico un poquito peor que Amazon, da la impresión de que en este caso no sería un movimiento lateral, sino que sería más bien un movimiento correctivo que le llevase a niveles inferiores, a la zona de 116,6 aproximadamente.
lo que le vendría por delante, ¿no? O sea, eso es el camino que puede tener por delante. Así como Amazon veíamos que más bien va a estar en un movimiento lateral y que no se va a mover mucho de esos niveles, en el caso de Google el aspecto técnico es peor y da la sensación de querer corregir un poco más. NIO, tras las fuertes subidas al romper la línea de tendencia, también ha tenido una corrección entre el viernes y hoy. No es que haya caído mucho, como veis, está por encima del soporte de los 8,80 o incluso los 8,5. Todavía podríamos ver caídas hasta esos niveles de 8,5, 8,80 antes de reanudar el movimiento alcista. Nvidia sigue en la parte alta, fijaros, vamos a acercarnos un poco para ver lo que está ocurriendo. Rompió los máximos la semana pasada, parecía que en esta zona ya estaba lo suficientemente alto y que podría incluso rellenar, aunque sea parcialmente, este hueco que nos dejó aquí. Sin embargo, no ha sido así, ha roto estos máximos anteriores y se mantiene en la parte alta, prácticamente en el máximo del año que alcanzó el viernes. Y por último, Volkswagen, que cae a la zona que habíamos comentado en el vídeo de ayer, esa línea de tendencia aproximadamente los 126, y desde ahí debería volver a hacer un suelo en esa zona o un soporte, ¿no? Y rebotar otra vez al alza desde ese nivel. Lo que pasa es que, claro, para que ocurra eso, evidentemente las bolsas tendrían que tener un comportamiento positivo. Es probable que mañana tengamos subidas en las bolsas, a pesar de que hoy están bajando, y a pesar de que he dicho yo que posiblemente haya una corrección, ya digo que no va a ser continua, no va a ser todos los días cayendo, sino que bueno, mañana igual rebota un poco, al día siguiente vuelve a caer un poco y poco a poco va perdiendo un poco de nivel, pero no va a ser una gran caída ni mucho menos. El mercado está bien, sigue entrando dinero, solo que ha subido mucho en poco tiempo y evidentemente hay gente que ya decide tomar beneficios en esta zona y ya las prisas por comprar no son tantas. Había mucha prisa cuando estábamos en los suelos y estábamos saliendo de ahí, pero ahora ya tampoco hay tanta prisa y eso es lo que marca el precio en el corto plazo, con lo cual nos quedaremos seguramente hasta después del verano, muy probablemente cercano a estos niveles en las bolsas. Seguimos con el resto de activos que analizamos aquí, empezando por el petróleo. En este caso se ha chocado prácticamente contra el 77,42, que es la primera resistencia, y vuelve hacia atrás, envuelve las velas de ayer y el viernes, y bueno, parece que quiere ir otra vez hacia la línea morada, no termina de arrancar un movimiento alcista decente desde estos niveles. El oro, lo hemos repetido hasta la saciedad. El 1952 no es el mínimo todavía, o es lo que pensamos nosotros, que todavía no ha hecho toda su corrección, que el rebote que tuvo era temporal, que podría tirarse en esa zona, pues eso, 10 días o incluso algo más, pero que terminaría perdiendo los 1952 y creo que terminará yendo a 1900, no descarto incluso algún nivel inferior a 1900, y desde ahí entonces sí se podría otra vez ver un suelo en esas zonas, que tardaría tiempo en formarse evidentemente, y después rebotar otra vez. Pero todavía la corrección no ha terminado y hoy estamos perdiendo esos 1952,76. Veremos cómo termina el día y veremos cómo termina la semana para el oro, que es muy probable que sea la semana en la que inicie esa segunda fase dentro de la corrección. La primera fase fue esta caída, esta pérdida de esta línea de tendencia y caída hasta este nivel. Después se consolidó un poco en esta zona y ahora está reiniciando otra vez el movimiento descendente que estábamos avisando desde hace días. Lo mismo para la plata, fijaros que vela tan negativa, muy negativa, un 3,8% de caída, y no ha perdido el mínimo anterior, pero está cerca de perderlo y muy probablemente se vaya a la zona de 22,155. Y no descarto incluso niveles inferiores, porque la caída está siendo bastante dura en el día de hoy. Y el platino también cayendo a 963, que era la zona también que decíamos que podía llegar a alcanzar. Y viendo el comportamiento del oro y de la plata, no me extrañaría que el platino todavía cayese más hacia la zona de 922,63 que tenemos dibujada ahí. En un principio yo pensaba que en 963 sería suficiente, pero porque lo estaba comparando también con el comportamiento del oro y de la plata. Pero estando el oro y la plata todavía tan arriba, pensando en que pueden caer a 1900 o 1880 el oro y la plata incluso por debajo de los 22,155, se me hace raro que el platino, estando ya en 963, que es el soporte que pensaba yo que era el más probable para hacer el suelo, se me hace difícil que no vaya a caer más si el oro y la plata todavía no han caído del todo. Pero bueno, ya iremos viendo si al final se desmarca o no se desmarca. Si no se desmarca del oro y de la plata, lo lógico sería que cayese también a 922,63, igual que el oro y que la plata,
si siguen ese movimiento que estamos comentando. El euro contra el dólar, bueno, consolidando un poquito la última subida que ha tenido hacia la zona de 1,09. Ahora es más difícil saber hacia dónde vamos a ir en el corto plazo. Cuando estábamos en esta zona baja ya decíamos que lo más probable era llegar a 1,09, 1,10. Ya ha llegado a 1,09, se ha acercado mucho a 1,10. Pero ahora estamos en una situación complicada en el corto plazo porque una caída hacia 1,08 es probable, porque el gráfico no se vería muy dañado porque caiga a 1,08, pero también una continuación del movimiento alcista hasta 1,105 sería también probable. Entonces estamos en una situación en que prácticamente esas dos probabilidades existen y tienen prácticamente la misma posibilidad de ocurrir. Con lo cual es complicado. Cuando estábamos aquí abajo, las probabilidades de subir a 1,09, 1,10 eran altísimas. La probabilidad de que no subiese desde esa zona de 1,06 era muy difícil. Pero ahora, en este punto que estamos, tanto una caída a 1,0810, por ejemplo, como una subida a 1,105 tienen una probabilidad muy parecida. Así que no es un punto bueno para tomar ninguna decisión. Cuando esté en 1,08, si es que cae, sería un buen punto para tomar una decisión, o cuando esté en 1,105 sería otro punto bueno para tomar una decisión, porque entonces ahí sí que tendríamos las probabilidades muy a favor, en el sentido de que desde aquí, de 1,08, lo más probable sería otra vez rebotar al alza, y desde 1,1005, 1,105, lo más probable sería volver a la baja. Así que ahora habría que esperar. Dólar australiano contra dólar estadounidense. Fijaros, comportamiento genial. En cuanto ha roto esa línea azul, fijaros qué bajada. Ya lo comentábamos desde hace días que era la posición buena la que teníamos que buscar, la posición corta. Hablábamos de la posibilidad de haber tomado la posición aquí ayer, ¿recordáis? O si no, en el pullback que hubo, 2 puntos de venta óptimos. Vamos a dibujar con el pincel para que se vea aquí bien, en rojo. La posibilidad de entrada era aquí, dijimos ayer, o aquí, si tomabas esta línea roja como medida, pero dijimos que para estar seguro de que el precio se iba a ir hacia abajo era mejor que rompiese la línea azul. Y aquí, al romperla, fijaros qué ruptura más fuerte a la baja y qué movimiento. Con lo cual, independientemente de si hubieses abierto aquí, aquí o aquí, era una buena entrada en corto, y ahora ya puedes proteger la posición con un stop en esta zona, con lo cual ya tienes ganancias, lo mínimo de aquí a aquí, o desde aquí a aquí ya tienes esa ganancia, y esto tiene pinta de seguir corrigiendo. Solo hay que ver el gráfico diario. Voy a quitar esto que he dibujado, porque esto sí que no lo voy a tener ahí guardado. Si vamos al gráfico diario, fijaros qué vela más negativa y cómo pierde toda esa tendencia alcista que había tenido en las últimas jornadas. Una vela brutal, ¿no? Bueno, pues esa posición era una de las que estábamos buscando. Hay que tener paciencia al final, ya sabéis. Bueno, desde aquí ha habido alguna posibilidad de hacer alguna entrada en falso, porque luego se ha comportado otra vez alcista, pero son pequeñas entradas en las que arriesgas muy poco, y luego cuando se produce el movimiento bueno es un gran movimiento. Lo mismo dólar estadounidense contra dólar canadiense, aunque aquí con menos fuerza, pero en cuanto se ha situado por encima de esta línea, fijaros, aquí, esto era la zona de entrada después de haber roto esa línea, y ahora ya tenemos un movimiento alcista. Ya podemos poner el stop en el precio en el que hayamos entrado. En este caso no pondrían ganancias porque todavía hay muy poca diferencia. Si sale mal la operación no pasa nada, cierras en el mismo precio que has entrado, pues ya lo volverás a intentar, porque si cierras aquí en este mismo precio que has entrado, lo más probable es que vuelva a caer a esta línea y te den posibilidad de entrar incluso más abajo de este punto, con lo cual no pasa nada porque esta operación pudiese frustrarse. Lo importante es que no se pierda, y aún así tampoco tiene por qué caer a ese nivel. Quizás siga subiendo y entonces ya podamos poner el stop en un punto de ganancias y asegurar ganancias mayores, ¿no? Así que, nada, no es consejo de inversión, evidentemente, solo es un análisis. La gestión luego depende de cada uno de vosotros, evidentemente. Bien, quito esto que he dibujado y seguimos. Euro contra la libra, un gráfico que decíamos que hay que dejar seguir, que de momento no hay nada ahí, no me interesa este gráfico. Voy a quitar estas líneas incluso también, que ya son antiguas y no me sirven de nada. A eliminar estas líneas. Eliminamos esa, eliminamos esta. Y es un gráfico que no tenemos ninguna línea puesta porque no veo ninguna cosa clara ahora mismo. Cuando vea algo claro, volveremos a retomar este gráfico. Libra contra yen. Fijaros, otra que teníamos dibujada también, esa línea azul que se había acelerado, y decíamos, en cuanto se cruce esta línea azul, es una buena zona para abrir una posición en corto. Y ya habéis visto, rompe un pequeño pullback y para abajo.
Y ahora mismo ya en este gráfico sí que se podría poner también un stop en nivel de ganancias, incluso ya no en el nivel de entrada, sino un poquito por aquí ya con ciertas ganancias. Y por último, la libra contra el dólar, otro gráfico más. Hay que tener paciencia, ya sabéis, la semana pasada no hubo grandes oportunidades, simplemente estábamos planificando estas oportunidades para cuando surgiesen y ya han surgido, ya veis. En este caso, decíamos que lo más fiable era la línea azul, romper esa línea azul, y aquí se ha producido esa ruptura. Aquí ha habido un movimiento de vuelta a meterse por encima de esa línea azul que nos podría haber sacado de la posición. Es un movimiento un poco falso, pero bueno, si te saca ese movimiento, vuelves a entrar en cuanto ves que el cierre de esa vela otra vez es por debajo, y ya a partir de ahí sí que el movimiento va en nuestra dirección. Así que bueno, ya veis, este es un poco el comportamiento que está teniendo el mercado. Espero que os haya gustado el vídeo, al que le haya gustado que dé un like, compartid en redes sociales para que el canal pueda seguir creciendo. Si no estáis suscritos, suscribiros y dadle a la campanita con todo para que os avise cada vez que hay un vídeo nuevo, y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Hasta mañana!